Hola a todos, mi nombre es Simón Puertas Rendón y el día de hoy estaré hablando con ustedes acerca del paper de Otan Trung, acerca del impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19 en el sector aeronáutico comercial de los Estados Unidos. Para ello me gustaría comenzar enseñándoles este pantallazo con la primera parte de dicho paper donde se puede leer el abstract, donde si ustedes lo desean pueden pausar y leer un poco acerca de él. Pero aquí estaremos profundizando justamente sobre este paper, sobre el cual es reseñable que fue hecho exclusivamente por ese investigador que he mencionado, quien además es parte de la Embry-Riddle Aeronautical University de Daytona Beach de los Estados Unidos. Además, el paper fue publicado en septiembre de 2021 en el Journal of Air Transport Management. Perfecto. Ahora, es importante pensar por qué este paper es importante y es que justamente el sector aeronáutico es uno de los más importantes en cualquier economía y además gracias a la COVID-19 las transacciones impuestas por los diferentes gobiernos, esta se vio seriamente afectada. Además pensemos que todos los días hay decenas o incluso miles de vuelos internacionales y diarios y en particular en los Estados Unidos, que es el país con el sector aeronáutico más fuerte del mundo, y además si hay restricciones sobre dicho sector económico vamos a tener implicaciones porque van a haber afectaciones en el movimiento de mercancías, pero fundamentalmente de personas, lo cual afecta a los viajes de negocios que tienen cientos de personas todos los días, pero también en el sector turístico que es tan fundamental para muchos países como Estados Unidos, que es uno de los más visitados del mundo. Además, pensemos que durante el 2020, gracias a esta pandemia, las aerolíneas estadounidenses llegaron a perder 24.600 millones de dólares. Ahora, pensemos, ¿este es realmente un estudio más? Y la respuesta es que no. Primero porque vamos a estudiar lo que está ocurriendo con la COVID. Y en segundo lugar porque se van a indagar nuevas variables que puedan ayudar a explicar mejor esa variable de interés que es el número de vuelos diarios que ocurren todos los días. Y lo interesante además es que vamos a utilizar simulaciones de Monte Carlo para llevar a cabo análisis de sensibilidad para diferentes escenarios, donde podemos hacer incluso proyecciones de mediano y largo plazo. Ahora, comencemos entonces revisando esas gráficas. Aquí vamos a ver en color naranja el año 2019 y en azul el 2020. Y nótese que durante el 2019 tenemos un promedio de vuelos domésticos de 25.000. Toda vez que en el año 2020 este se ve seriamente afectado, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia, ya que llega a bajar hasta los 7.500 vuelos diarios, mientras que en los meses siguientes este logra recuperarse muy levemente hasta estabilizarse en alrededor de 15.000 vuelos por día, domésticos, teniendo presente que antes teníamos 25.000. El caso de los vuelos internacionales es todavía más delicado, porque si bien antes teníamos 4.500 vuelos, llegamos a tener incluso 5.000, 500 vuelos por día, y durante un tiempo más prolongado que de la peor parte con los vuelos domésticos, y su recuperación fue mucho más lenta, llegando hasta el mes de diciembre a unos 2.000 vuelos internacionales por día, lo que es menos de la mitad de los 4.500 que se tenían en el año 2019 bajo condiciones de normalidad. Ahora, si pensamos en la cantidad de pasajeros que se registran en los puntos de los Estados Unidos en sus aeropuertos, vemos que durante el año 2019 hay entre 20 millones y 25 millones, mientras que en el 2019, perdón, durante el 2020 hay una gran disminución, llegando hasta 1 millón, 2 millones durante los pobres meses y también teniendo una recuperación muy lenta hasta estabilizarse entre 5 y 10 millones de pasajeros que se registran en los puntos de embarque de los Estados Unidos. Ahora bien, tenemos que cuando vamos a plantear el modelo de regresión que nos permite hacer el estudio, tenemos que la variable de respuesta es el número de vuelos diarios que van a haber en los Estados Unidos de carácter comercial y se va a denotar por las siglas AV. Y además vamos a plantear las variables explicativas que además podemos dividir en 4 grupos. El primero de ellos es el que tiene que ver con lo que está relacionado directamente con la pandemia, pero no son variables epidemiológicas, que es la población que permanece confinada, el número total de viajes, pero entendiendo viajes no como justamente los aéreos, sino los que puede hacer una persona en transporte público o en carro particular, y que implica que estén por fuera de casa más de 15 minutos. Y lo podemos dividir en varias categorías. Las que son de 50 a 100 millas, de 100 a 250, de 250 a 500 millas y más de 500 millas. Ahora sí, con respecto a lo epidemiológico, tenemos los nuevos casos, nuevos tests, nuevas muertes y nuevos pacientes hospitalizados, siendo estas dos últimas las más importantes, teniendo presente que son las que describen mucho mejor cómo es la dinámica de la pandemia. Y tenemos además el índice económico semanal, que es la que nos va a ayudar a ver qué fenómeno, perdón, de qué manera está explicando la economía la situación acerca de los vuelos. Y sobre la variable de respuesta tenemos que esta puede ser dividida en 2 categorías, uno los vuelos domésticos y la otra los vuelos internacionales. Así que como vimos en las gráficas, esos van a tener comportamientos distintos durante el año 2020, después de la pandemia, con unos vuelos domésticos que se recuperan mucho más rápidamente. Muy bien, y teniendo claro cuáles van a ser las variables explicativas, se tiene que esas van a lograr explicar la variable de respuesta, valga la redundancia, a través de una red neuronal,
ya que esta permite conocer de mejor forma cuáles son las relaciones no lineales que existen entre cada una de esas variables regresoras. Pero más importante es la simulación de Monte Carlo, y eso es debido a que, como vimos, estas series son estacionarias y por tanto la simulación de Monte Carlo, al llevarse a cabo con números aleatorios, nos permite justamente poder plantear diferentes escenarios que nos permitan hacer estudios de sensibilidad, con lo cual podamos mirar qué efecto van a tener sobre la variable de respuesta, que es el número de vuelos diarios, tanto internacionales como nacionales. Y así vamos a tener en cuenta que las simulaciones van a llevarse de la siguiente forma. Primero se van a determinar las distribuciones de probabilidad de cada una de las variables regresoras. Después, al generar números aleatorios, se pueden calcular variables que son más creíbles, por así decirlo, para cada una de las variables en cada uno de los escenarios que se van a postular. A continuación, calculamos las salidas mediante la red neuronal obtenida y repetimos los pasos 1, 2 y 3 con hasta 100.000 ensayos hasta que tengamos una confianza del 95%. A continuación, tenemos que se hace la selección de las variables de interés, que son aquellas que logran mejorar o estudiar mejor la cantidad de vuelos comerciales por día, y vamos a correr cada simulación para cada uno de los escenarios a plantear y se comparan entonces dichos resultados. Comencemos entonces hablando de cuáles fueron las distribuciones halladas y quisiera destacar el caso del índice económico semanal. Ya veremos por qué, ya que esta no es normal y se tiene que su media es 6.08 negativo, lo cual es esperable teniendo en cuenta que por la pandemia hubo una recesión económica, y una desviación estándar de 3.23%. Ahora, se tiene que esta simulación va a ser importante justamente por el análisis de sensibilidad que se puede llevar a cabo y entonces plantear diferentes escenarios que nos permita conocer qué puede llegar a ocurrir de cara al futuro. Y me gustaría también enseñarles qué se logra con la red neuronal. Miren que hay un gran ajuste, ya que en el eje X tenemos los valores que han sido observados y en el Y los que fueron predichos. Y como vemos que se agrupan al parecer alrededor de una recta que forma 45 grados con el eje horizontal, entonces quiere decir que hay un muy buen ajuste. Y se destaca además que el índice económico semanal es la variable que tiene mayor influencia sobre la variable de respuesta que tenemos, seguido por la cantidad de viajes que realizan las personas, lo cual es muy importante porque parece indicar que las personas comienzan a sentirse más cómodas a tomar viajes en avión cuando ya toman más distancias para viajes terrestres o por otros medios. Luego, con el caso de los internacionales, tenemos nuevamente un buen ajuste y siendo la variable económica nuevamente la que mejor logra describir lo que está ocurriendo. Pero nótese que ya los viajes de las personas no son tan importantes para los vuelos internacionales, sino que son lo que tiene que ver con los comportamientos epidemiológicos, sobre todo los casos nuevos y la cantidad de test que se realizan, debido justamente a que esos son parámetros que tienen en cuenta los gobiernos para implementar las restricciones por la pandemia. Y al avanzar podemos ver entonces de qué manera se están distribuyendo esos vuelos diarios, tanto para el caso doméstico como el internacional. Comencemos con los vuelos domésticos y vemos que tenemos una distribución aproximadamente simétrica con un promedio de 15.000 vuelos domésticos por día. Y si nos fijamos en la distribución acumulada, podemos destacar que hay un 5% de probabilidad de que tengamos un poco más de 6.500 vuelos por día o menos, y una probabilidad del 95% de que sean 22.347 vuelos domésticos por día, lo cual es inferior al promedio de 25.000 que teníamos anteriormente. Es decir, ni siquiera el 95% de distribución acumulada se compara con el 50% de lo que teníamos previamente. Ahora, avanzando con los vuelos internacionales, se tiene que esta distribución, a diferencia de los domésticos que parecía ser simétrica, aquí va a ser asimétrica, y se puede evidenciar que la media está en unos 1.200 vuelos por día. Y esto es grave teniendo presente que antes teníamos más o menos 4.500, lo cual es una disminución de mucho más de la mitad. Y al observar la distribución acumulada se observa que hay un 5% de probabilidad de que tengamos 391 vuelos internacionales por día o menos, y un 25% de probabilidad de que sean 2.344 vuelos internacionales por día o menos, lo cual es mucho menos de la mitad de los 4.500 que se tenía anteriormente, lo cual refleja justamente cómo la pandemia ha afectado el dinamismo del mercado aéreo internacional. Mencionado todo esto, se puede comenzar con un análisis de sensibilidad, para lo cual vamos a considerar 4 análisis distintos o escenarios. Y para ello es importante pensar en qué variables se van a utilizar como factores que se van a ir cambiando. Y vamos a considerar entonces al índice económico semanal, ya que como vimos tuvo gran relevancia, pero también a diferentes parámetros de comportamiento epidemiológico, en particular a las nuevas muertes y nuevas hospitalizaciones, debido a que estas explican de mejor manera el carácter delicado o no de la pandemia. Entonces, teniendo en cuenta que esos variables van a ir cambiando, se tienen que los 4 escenarios son uno con pocas restricciones y muchas vacunaciones, donde la economía va a ir muy mal, hay una gran cantidad de muertes y hospitalizaciones;
Uno con restricciones más moderadas que permite que la economía ande un poco mejor, pero con pocas vacunas, por lo cual van a continuar habiendo una cantidad considerable de muertes y hospitalizaciones. En tercer lugar, hay una rápida vacunación y por tanto la economía, si bien continúa creciendo, ya no lo hace tan mal como antes y las muertes y hospitalizaciones nuevas bajan. Y finalmente, uno que considera que ya la pandemia ha terminado, en el cual ya hay crecimiento económico y las muertes y las hospitalizaciones son mucho más bajas de lo que se vio al inicio de la pandemia. Ahora, entonces, al hacer esos análisis de sensibilidad, en el caso de los vuelos domésticos, se tiene este recuadro de acá, donde me gustaría hacer mayor hincapié en lo que vemos en la media, pero se puede observar que en las otras columnas está un intervalo del 95% y diferentes percentiles. Así pues, en el peor de los casos económicos, se proyecta un promedio un poco más de 13.000 vuelos domésticos por día y con un crecimiento 21.900. Lo que quiere decir que hay un cambio de más de 8.000 vuelos domésticos entre el peor escenario y el mejor de todos. En cambio, al observar lo que ocurre con las nuevas muertes, tenemos que cuando hay muchísimas muertes, tenemos un poco más de 12.500 vuelos domésticos cada día, pero cuando ya es muy poquito son 16.000, lo que quiere decir que las muertes, a parecer, no está afectando de forma significativa el comportamiento del sector aeronáutico en el caso doméstico. Algo aún más evidente ocurre con las nuevas hospitalizaciones, ya que cuando son 10.000, hay unos 14.000 vuelos domésticos según el análisis de sensibilidad, y cuando solamente son 50, hay unas 15.700, lo cual nuevamente muestra que no hay tanta relevancia de este parámetro en comparación con el índice económico. Y si vemos esta gráfica, observamos que el índice económico en azul, el semanal, tiene un incremento mucho más grande cuando pasamos del peor escenario, que es el 1, al mejor de todos, que es el cuarto. Ahora, viendo lo que ocurre con el caso internacional, notamos que en el peor de los casos, que es cuando tenemos un índice económico semanal de -8, se proyecta un promedio de 983 vuelos internacionales, pero cuando hay crecimiento, este más que se duplica hasta alcanzar un poco más de 2.300 vuelos internacionales por día. Y semejante a lo que vimos en el caso anterior, empecemos por las nuevas hospitalizaciones. Se tiene que cuando hay muchas hospitalizaciones cada día, hay 874 vuelos internacionales por día, pero cuando son muy poquitas, avanzamos hasta 1.500. Hay lo mejor aspecto que está explicando esta variable en comparación con lo que vimos en el caso doméstico, pero algo muy curioso es lo que sucede con las nuevas muertes, que es lo que quería dejar de lo último, porque como vemos, cuando hay cada vez menos muertes, no está mejorando la cantidad de vuelos internacionales que ocurre, lo cual muestra que al parecer eso no logra mostrar justamente qué es lo que está afectando al sector aeronáutico en el caso internacional. Pero por último tenemos lo que ocurre con las restricciones internacionales, y es que en este caso no nos podemos quedar únicamente con lo que decía el gobierno de los Estados Unidos, sino que vamos a hablar de tres cosas auxiliares que ya les voy a explicar, pero que digamos que en el peor de todos tiene que hay unos 1.100 vuelos internacionales por día, y en el mejor se agregan unos 200 más hasta 1.300 vuelos internacionales por día. Como se puede evidenciar aquí nuevamente, el índice económico semanal va mejorando de una forma mucho más fuerte conforme nos desplazamos a mejores escenarios, mientras que las nuevas muertes permanece casi que estable. Y las restricciones internacionales que les hablaba anteriormente son justamente una en la cual el gobierno de los Estados Unidos recomienda no viajar y los países tienen todas sus fronteras cerradas, otra en la que el gobierno de los Estados Unidos, digamos que sigue recomendando no viajar, aunque no con tanto ímpetu como antes, y los países comienzan a abrir sus fronteras de forma controlada. Y por último, uno en el cual los países suavizan aún más las restricciones a los pasajeros, casi que abriendo nuevamente sus mercados, y finalmente el gobierno de los Estados Unidos facilitando esos viajes para sus ciudadanos. Entonces vemos cómo los escenarios van cambiando cuando ya tenemos en cuenta no solamente los Estados Unidos, sino los otros gobiernos, y tenemos entonces finalmente que se puede concluir que el mejoramiento de la situación epidemiológica de la pandemia no necesariamente implica una recuperación rápida del sector aeronáutico, como se pudo ver, a pesar de que hayan más o menos muertes y hospitalizaciones cada día, eso no influye de manera significativa al parecer en cómo se está comportando la cantidad de vuelos domésticos y sobre todo los internacionales. Por otro lado, se puede ver que mientras las personas van haciendo más viajes, de 100, 500 y más millas en sus vehículos particulares, transporte público, van sintiendo más comodidad para poder tomar vuelos incluso al extranjero. Y es claro que la actividad económica es la que más está influyendo en la decisión de las personas de poder salir de sus países o llegar a los Estados Unidos. Y por último, aquí tenemos la referencia de este artículo que puede ser encontrado de hecho en internet. Y no queda más que agradecer a todos por esta exposición. Si tienen preguntas y estamos en el auditorio, las pueden plantear o dejarlas en la caja de comentarios para ser respondidas. Muchas gracias.